Seguimos con Zona Creativa 5101. Bien, y continuamos con más de Zona Creativa 5101 con nuestro invitado, ingeniero, locutor, periodista y por supuesto productor de uno de los programas más antiguos de nuestra radiodifusión merideña, Néstor Trujillo. Néstor, se llega el momento de crear, ¿verdad?, de innovar, de colocarse dentro de la radiodifusión merideña, estudiando la ingeniería, tratando de buscar esos recursos para continuar con la carrera. Se llega a la radio Los Andes 1040. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue el eslabón? ¿Quién lo lleva? ¿Y quién le da la idea? Eso, en la Comisión Nacional de Comunicación tenía que venir permanentemente 2 veces al año a los distintos estados o a las zonas de los estados. Recuerde que el Pacto de Punto Fijo dividió al país en 5 regiones y a cada región le correspondía venir esa comisión del Ministerio de Comunicaciones a recibir los exámenes de las personas que aspiraban al título de locutor. En ese entonces Juan Manuel Fernández y Germán Flores hicieron un dúo, vamos a decirlo de esa manera, para capitalizar el mayor número de voluntades y darles clase, darles nociones, decirles de lo que se trataba el examen, y nos reunían en el colegio, el seminario, en las aulas del seminario. Ellos cobraban una platica por ese curso, como es natural. Y es allí cuando yo me incluyo en ese curso. En aquel entonces fuimos un número grande, yo no recuerdo, pero por decir cualquier cosa, 180 personas, y participamos en el examen y solamente aprobamos 12 personas. Era un poco estricto el examen, y además había muchas personas que no tenían los requisitos mínimos que para entonces exigían. Y es así como me llega a mí el telegrama mucho tiempo después, como eran todas las cosas, del Ministerio de Comunicaciones, que podía pasar a recoger el certificado de locutor en la oficina de Carmelita, creo que yo, en Caracas. Caracas. No, yo jamás en mi vida había ido a Caracas, pero tenía que ser personal. Y pues cogimos un bus de Expreso Alianza y nos fuimos a buscar el certificado, y con ese llegamos a Radio Los Andes y empezamos en un mes de abril, creo yo que comenzamos. Pero al teniente Levo le gustó tanto la dinámica, la forma de ser, que me ofreció, entonces, como era estudiante, me ofreció un tiempo al 50-50. Sí. Era como se trabajaba entonces. De lo que se vendiera de publicidad, era 50% para la emisora y 50% para el productor. Y así fue como comenzamos con las 2 primeras horas, luego pasó a 3 horas. Luego, cuando se vendió la emisora, pasé a Radio Universidad. En Radio Universidad estuve otro poco de tiempo hasta que acompañé al entierro a Radio Universidad. Yo fui el último productor que estuvo en Radio Universidad cuando, por razones que no vienen al caso, la emisora tuvo que cerrar, y posteriormente una de los controles que había trabajado con su papá, Marcolina Castillo, me encontró un día en la calle con este muchacho castellano. Claro, por supuesto. José Gregorio, sí. El hijo de Pedro José Castellano. Y me dijeron, caramba, Néstor, ¿por qué no te vienes con nosotros a la radio? Que nosotros hablamos allá para que te recomiende. Y en efecto, no sé si Marcolina y José Gregorio hablaron con el licenciado Enrique Torres, era muy joven en la radiodifusión, y Enrique pues accedió a eso. De esto estoy hablando yo como de 18 años por lo menos, cuando entramos en esa emisora, una emisora de un estilo ahora totalmente definido, y el programa ha tenido que ir amoldándose totalmente los requerimientos que la emisora nos hace en cuanto a la producción se refiere. Además, una de las radios aliadas de la televisora andina de Mérida, Éxito 100.9. Correcto. Ahora, en ese momento se tenía, bueno, la música por supuesto era muy variada, y siempre usted trabajó con las 20 favoritas de la semana. ¿Cómo se hacía ese estudio de las 20 favoritas? Bueno, pues había el Hit Parade de Venezuela. Sí, claro. En Caracas, que se transmitía, y teníamos que estar muy pendientes entonces del Hit Parade. Pero además el diario 2001, el diario Meridiano y no sé qué otros diarios publicaban las listas semanalmente. De allí tomábamos nosotros las canciones más solicitadas
y las mezclábamos con las de la zona, las que verdaderamente se estaban escuchando en la ciudad. Sí. Y teníamos además el apoyo primero de la discoteca Venezuela de don Ramón González, ahí en la calle 23 Vargas, entre las avenidas 3 y 4, y después el apoyo de la discoteca internacional de Ricardo Kowalski, que le pedíamos semanalmente una lista y él en un casetico nos grababa todas esas canciones. Nosotros llevábamos el cassette a la emisora y allí salía: ahora son las 10:30 minutos de la mañana, carrusel, carrusel. De inmediato había una fanfarria. De inmediato vamos a presentarles el tema que en la semana ocupa la casilla número 8. Roberto Carlos, por decir un gato en la oscuridad, no importa. De las personas que disfrutan plenamente cuando conversamos de esto es Nereida Pacheco. Ah, por supuesto. Bueno, pues, pero es que les cuento porque Nereida me lo ha dicho muchas veces. En mi casa, mi hermana y yo, sin que mi papá lo escuchara mucho ni tampoco, porque no era la podía. competencia, ¿Sí? nosotros nos peleábamos cuál iba a ser la número 1 de la semana. No sabía Nereida que yo le escuchaba a ella: usted y su amiga. Ah, por supuesto, solo claro. para pareja. Solo para pareja, sí. Era el programa de Nereida. Eran tiempos muy, muy bonitos, era la época estudiantil, era una Mérida muy diferente, donde había muchas oportunidades para todos, donde no había este acoso que en el momento existe. Trabajar, cualquiera que tuviera una iniciativa lo podía hacer con facilidad, se le brindaban las oportunidades. Hoy día, si usted no comulga con un ideal, es muy difícil que usted pueda salir adelante en cualquier propósito, en cualquier emprendimiento que quiera hacer. Así es, y yo me acuerdo, o recuerdo, porque pues tuve la oportunidad de estar allí muy metido en la radio merideña, en Radio Universidad. Mi papá fue por muchos años operador de Radio Universidad y desde pequeño pues nos llevaba a la radio y nosotros tuvimos la oportunidad de ver esos locutores que de una u otra manera tenían una competencia muy sana, ¿no? Claro. Pero se trataba de que los programas fueran que fuera el mejor programa, seguro. La mejor musicalización, un noticiero con mucho respeto, y todas esas cosas se hacían en Mérida. Le recuerdo a Enrique Alirio Balsa y Tardes Mexicanas. Ese era... estaba Miguel Ángel Liendo, desde la calle, Mérida, la voz de Mérida, con el noticiero más escuchado de la ciudad, porque además era corresponsal del diario El Nacional. Estaba Emiro Demon Rivas Jerez, Livio Tulio Rivas Jerez. Estaba El Domingo de los Niños, preferido era infantil, dedicada a nuestros padres con felicidades mil. Eso lo recuerdo con mucho cariño, porque la primera vez que fui a una emisora, fui a ese programa en Radio Universidad, el programa de Pituquito, donde precisamente Luis Alfonso Martos nos acompañaba con el señor Torres, Nicolás Torres, el zapatero, y ahí empezamos nosotros pues a incursionar en la radio y a incursionar dentro de la música regional, particularmente en la que posteriormente hemos abonado, hemos hecho de ella nuestro sistema de trabajo, porque a pesar de las dificultades para colocar ese tipo de música en las emisoras, nosotros buscamos siempre alguna partecita donde podamos exaltar esas personalidades que conformaron realmente nuestra identidad musical. Revista de la Noche. Revista de la Noche, el campeón de los programas, bajo el patrocinio de Corredor Hermanos, la campeona de los precios bajos. Así es. No, es que esto prácticamente es la Biblia de la radio en Mérida, conocedor de todo este trabajo que se hizo en radio. Y por supuesto hay que recordar a don Omar Dávila Araque. No, como no, mi compañero, y quiero yo decir mi mentor, Omar Dávila Araque, en 1959-60 llegó a vivir frente a mi casa en Ejido. Y ese año, en los años sucesivos, salió Radio Los Andes y él era la voz estrella. Él era lo que se dice la guía de Radio Los Andes, y entonces siempre yo desde niño le tomaba el pero: Radio Los Andes, un eco valiente de la cordillera en el cielo de América. Ese era el eslogan que utilizaba la emisora. Además que don Omar Dávila nunca tuvo
esa rivalidad con nadie, siempre trataba de incluirlo a uno, lo llamaba, sus buenos consejos, y muchas veces recuerdo en sus programas Mérida Es por la televisora andina de Mérida, nos decía, bueno, Saulito, prepárate porque nos vamos este fin de semana, me vas a acompañar en 4 o 5 programas, vamos a hacer el programa especial de fin de año, y siempre el señor Omar con ese profesionalismo trataba de inculcarle a uno lo bueno de la radiodifusión y lo bueno de la televisión. Ese era el tipo de personaje que hacía la radiodifusión. Ahí tiene usted a Juan Manuel Fernández. Por supuesto. Hoy día uno de los hombres guía de nosotros los periodistas, de nosotros los locutores. Juan Manuel Fernández era la voz cantante del noticiero 1040. Yo era el presentador en aquel entonces. Y Juan Manuel pues también tuvo un programa de feria muy importante que sembró pues, prácticamente el resto de los programas de feria que han nacido en el país. Él no lo continuó porque su carrera universitaria lo absorbió. De hecho, él es de los pocos doctores que hay dentro de nuestra profesión. En humanidades, pero al fin de cuentas está pues como creo que director en este momento de la Escuela de Comunicación Social de Mérida, de la Universidad de Los Andes, que acaba de cumplir de su creación en el Táchira 40 años. 40 años, sí señor, así es. Grandes personajes de nuestra radio merideña, recordarlos, hablar de ellos es hablar de una lista. Bueno, el flaco Germán de Jesús Cerrada, Rolando Ugarte Angarita. Voy a recordar a Pepe el Bucetero. Sí señor, mi hermano, su hermano, por supuesto, la Buceta Cumbre. La Buceta Cumbre. Asdrúbal Romero, mucha gente que pasó por estos grandes estudios de nuestras radios merideñas y que han dejado algo muy marcado en esos merideños de aquella época. Porque se investigaba, se estudiaba, se averiguaba antes de hacer un programa de radio. Hoy día cualquiera se sienta en la emisora a dar la hora, a leer mensajes de WhatsApp, a leer mensajes. Me escriben, qué bonito hablas, ponme tal canción, dime que mi tía es la muchacha más... Cosas que no tienen ningún sentido. No hay educación. Pero eso lamentablemente es lo que buscan incluso algunos directores de radio para no correr ningún riesgo innecesario en este momento. Fíjense que en la emisora que trabajo, Éxito 100.9, ahora nos obligan a decir algo que cuando era la naciente democracia en Venezuela, nosotros lo decíamos obligatoriamente. Decíamos Radio Los Andes, un eco valiente de la cordillera en el cielo de América, no se hace solidaria con los conceptos que se emitirán durante la presente transmisión. Hoy día eso lo tenemos que decir al comenzar y a finalizar los programas, al menos el Carrusel de la Fama en Éxito 100.9 de Mérida. Así es. Y en cuanto a lo que usted nos decía de engolar la voz o de tomar una personalidad diferente, don Julián Barona Castillo siempre me lo dijo. Saúl, trata de ser como tú eres. Como uno es, así se debe ser y así se debe presentar un programa. Terminó el programa por el día de hoy. Bueno, un verdadero placer estar en Zona Creativa 5101. Qué nombre tan curioso, el 5101. Nos identifica con nuestra Mérida, el código postal de Mérida. 5101. Bueno. Muy bien. Don Néstor, muchísimas gracias por asistir hoy a nuestro programa. Aquí queda mucho contenido con Néstor Trujillo. Va a ver si nuestro productor lo invita para un siguiente programa y nos traemos otro personaje de la radio merideña. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Néstor. No, a ustedes, gracias. Muy agradecido, amigo Urdaneta, productor del programa Zona Creativa. Zona Creativa 5101. Qué creativo, verdaderamente. Muchas gracias. Producciones Films 5101 presentó Zona Creativa 5101 a nombre de Centro Médico La Trinidad, Rose Café,